Escuchamos en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 37 al 42. Marcos 14. Dice la palabra de Dios en el versículo 37. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de estar despierto una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se retiró otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Al volver los encontró otra vez dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño y no supieron qué contestar. No supieron qué contestar. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿todavía dormidos y descansando? ¿Todavía dormidos y descansando? Basta, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Vamos, levántense, se acerca el traidor. Palabra de Dios. Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní en oración. Se encuentra aterrorizado porque ve lo que le espera en un par de horas, en un par de momentos. Y se encuentra entristecido. Tanto así que dice la Biblia que salió sangre, sudaba sangre. Y le pide a sus discípulos que lo acompañen, que oren con él. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? ¡Pum! Se duermen, descansan. En el momento que Jesús más lo necesitaba, ellos no estaban ahí para él. Y Jesús llega con Pedro y le dice: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de estar despierto una hora? Se retira Jesús, regresa y les dice lo mismo. Viene una tercera vez. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Pierde la paciencia y dice: ¿están dormidos todavía? Y también a nosotros nos dice hoy: ¿están dormidos? ¿Están descansando todavía? ¿Ah? No. ¿Cuántas veces Jesús tiene que venir contigo y decir: ¿sigues dormido? ¿Sigues dormido? Ya has escuchado muchos mensajes, ya le has dicho al Señor que ahora sí, y sigues dormido, y sigues ahí, sin movilizarte, sin ponerte activo. Por eso hay que permanecer despiertos y en oración para no caer en la tentación. ¿Cómo son las actitudes de una persona desanimada? Una persona desanimada se aísla de los demás, se aleja de los demás, deja de asistir a la iglesia o a los grupos y desanima a los miembros de su propia familia. Muchas veces que la pareja vive el retiro, la familia vive el retiro, varios miembros de la familia, y todos salen bien animados, y poco a poco por ahí empieza uno. El diablo solamente no utiliza a toda la familia, a uno solamente, a un miembro de la familia, y ese miembro se desanima, y ya por medio de ese miembro y a los demás, porque como ya decíamos, se contagia, ¿no? Se contagia. Así como una caja de manzanas, si está una manzana podrida, se van a empezar a perder también las demás si no las quitan de ahí. Así que este miembro se empieza a desanimar y le empieza a decir a la pareja: hoy no hay que ir, mija, hoy no hay que ir, viejo. Estuvo la semana pasada y no nos utilizaron para nada, no lo necesitan. Vamos al cine hoy. ¿Para qué vamos a estar eso? Hoy va a venir Espinosa Paz. Hoy va a venir los Recodos del Norte. Hoy va a venir la banda Lima. La Chipintera. La Arrolladora. Sí. ¿Ustedes quieren a mí? ¿Se van ahora cuando se te pierden?
Así que empezamos a desanimarnos, hermanos, y desanimamos a los propios miembros de la familia. Los desanimados tienen pensamientos como estos: Dios no me tiene en cuenta. ¿Para qué voy si yo no hago nada? ¿Para qué voy? Si voy o no voy, no hago diferencia, no pasa nada. No me tiene en cuenta Dios, ¿para qué? ¿O cómo Dios va a permitir ese problema en mi familia? ¿Para qué voy cada semana? ¿Para qué voy cada retiro? ¿Para qué voy? Y mira, ¿por qué Dios va a permitir ese problema en mi casa? Si yo estoy sirviendo, si yo estoy ahí en los grupos, en la misa, ¿por qué Dios va a permitir ese problema? Estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importa. Ay, creo que los hermanos ni siquiera les interesa. Más pura hipocresía ahí. Ay, hermanito, pero ni siquiera me quieren ayudar. Ay, ¿para qué voy? Las personas desanimadas tienden a ser críticos y murmuradores contra Dios. Si Dios fuera tan bueno como me enseñaron allá en el retiro, entonces ¿por qué sigo pasando los mismos problemas? Contra los líderes de la iglesia. Empiezan a hablar más del párroco. No me da oportunidad. No digo nada. Y empiezan a ser críticos contra los líderes de la iglesia, no solamente contra el párroco, contra el coordinador. Ay, Joel es bien exigente. Ay, no. Siempre quiere que esté ahí. Ay, no. Siempre eso es lo mismo. Siempre es lo mismo. Ay, pues sí, es fácil para ellos. Entonces empiezan a tener críticas y murmuraciones contra los líderes de la iglesia o contra el jefe y contra otros creyentes. Ay, ¿para qué voy si siempre están allá? Pánfila y Chimoltrufia siempre están allá chismoleando allá. Puros chismes allá. Y llega alguien nuevo. Cuando tenemos un retiro, alguien se integra al equipo. Aquí yo sé que gracias a Dios no pasa eso, pero en otro grupo sí, en otras parroquias sí, aquí no. Pero llega alguien nuevo, y entonces, pues como era la nueva oveja encontrada, es la oveja recién encontrada, entonces toda la atención va a esa persona o a esas personas, y los que ya tienen un poquito más de tiempo, que alguna vez estuvieron en ese lugar y que ya no reciben la misma atención, entonces empiezan a decir: ay, si se cree la gran cosa, se hace la mosca muerta, pero uy, si supieran cómo es. Y empiezan la murmuración, la crítica contra las demás personas, y no celosas, criticándolas, haciendo chismes y diciéndole críticas, chismes a los demás hermanos para que los demás también la vean así como con rechazo. Ay, siempre me he fijado que esa persona siempre dice aquello. Yo siempre me fijo que esa persona, ¿a poco no te has dado cuenta, hermanito, que la hermana Pánfila siempre ahí? Empiezan ese tipo de cosas, ¿no? Una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida, y como resultado se inclina hacia el pecado y se demuestra insensible a la necesidad de la gente, a la oración y a la palabra de Dios. Alguien que está desanimado no experimenta la presencia de Dios en su vida. Sí, viene al grupo y está la alabanza y la prédica y ahora sí siento el gozo, pero después se van a su casa y al día siguiente y ya no sienten la presencia de Dios. Y entonces, cuando llega el pecado disfrazado de fruto antojable, ¿qué es lo que hace la persona? ¡Pum! Cae, está inclinado al pecado y se demuestra insensible a la necesidad de la gente. Se muestra insensible a la necesidad de la gente. ¿A qué me refiero? Muchos hermanos tienen necesidad de oración aquí en el grupo. Afuera también, pero vamos a hablar del grupo.
Hay muchos hermanos que tienen necesidad de oración y piden la oración. Yo tengo una necesidad, hermano, quiero que oren por mí. Una persona desanimada no se acuerda de esa persona en casa. No oran por el grupo, no oran por las necesidades de la gente, la más gente. Por ahí recibe algún mensaje de texto o de Facebook que hay una necesidad y lo ven así como siempre. Como si nada, no pasa nada. Y una manita le pone, caray. Ya por lo menos con hermanita. ¿Sí? O algo, no sé. Yo sé, muchos han expresado, oye, fíjate que yo no soy bueno para usar esto, ok, yo entiendo, caray, pero no hay que ser insensibles. No hay que ser insensibles. Pareciera como si no te importa. Tienes que orar, tienes que estar ahí atento a la necesidad de los demás, a la oración, a la palabra de Dios. Las personas desanimadas creen que han perdido valor. Las personas desanimadas se desaniman por alguna pérdida o fracaso en sus vidas, sea espiritual, personal o familiar. Muchas personas viven su retiro. Muchas personas cuando lo viven, lo experimentan, llegan en una circunstancia muy difícil. Muchas parejas viven el retiro como una última alternativa, un último recurso, más bien dicho. Y salen, y sí, empieza a funcionar el matrimonio. En otras ocasiones a mí me ha tocado conocer personas que salen del retiro y ahora sí están dispuestos a corregir el matrimonio y la otra pareja ya no quiere. Y la persona estaba tan convencida que por medio de ese retiro, por medio de esa experiencia, iba a cambiar todo, y no sucede como ellos pensaban. Las cosas siguen igual, que es lo que le decimos cuando viene al retiro. Ustedes cambiaron, pero la gente de afuera no. La gente de afuera no. Sí, igual todo, o peor, porque ya estuviste ya fuera de tu casa, que quizás están más enojados que antes. Las personas desanimadas se desaniman por situaciones adversas, enfermedades, crisis económicas, enemistades, desilusiones con líderes de la iglesia o un familiar. Eso ha pasado en muchas ocasiones. Cuando uno sale de una experiencia así bien fuerte con Dios, y uno tiene ánimos de servir, y uno tiene ánimos de hacer algo por la comunidad, por la iglesia, y a veces va con el párroco, o a veces viene con uno de los líderes, y a veces el párroco o el líder de la comunidad le dice: mira, hermano, ahorita espérate, no es el tiempo, ¿verdad?, de que hagas esto. Y entonces esa persona que sentía bien animosa dice: si no van a dejar hacer lo que yo quiero, si no van a dejar a mí explorar mi talento, mi potencial, ¿para qué? Y se desanima. Y se desanima. No sabe esperar, no sabe ser paciente. Y se desanima. Comentarios malsanos que hacen otras personas, tales como chismes y descalificaciones. Ya hablábamos de eso. Cuando escuchas que alguien está hablando mal de ti, especialmente si es dentro de la comunidad. Claro, aquí no pasa. Pero si es que llegara a pasar algún día, cuando alguien escuche, cuando alguien se entera de que están hablando de uno, dice: ay, ahí en la iglesia, ahí sigue alabando y hasta mueve la cadera y hasta se echa marometas. ¿Y eso hijo de mí? Ok. Entonces ya no voy al grupo, pues. Pero gente hipócrita. Entonces se desaniman por situaciones adversas como estas. Una persona desanimada es presa fácil del alcoholismo, la drogadicción, adulterio, egoísmo severo, fornicación y el temor. Una persona que está desanimada no va a encontrar razón alguna para no hacer alguna de estas cosas. ¿Para qué voy a la iglesia? No pasa nada, no cambia nada, mejor regreso a eso que tenía. No ve gran consecuencia. ¿Cómo vencer el desánimo? Primero hay que saber, bueno, si yo les preguntara a ustedes,
que por qué existe el desánimo. Ya hemos visto bastante en este tema. ¿Por qué existe el desánimo? ¿Por qué te desanimas? A ver, quiero algunas respuestas. Porque te alejas de Dios por falta de fe, porque lo contagian. Que lo contagian los demás, ¿verdad? Los demás son culpables. Fue Eva. Fue. ¿Qué más? A ver. Bueno, sus respuestas más o menos estuvieron bien. Porque muchas personas pensamos que entra el desánimo porque vienen las dificultades, ¿no? Vienen los problemas, las enfermedades, como ya escuchamos anteriormente. Pero esas situaciones exteriores o interiores de igual manera no son la causa del desánimo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber problemas, porque siempre va a haber conflictos, porque casi siempre va a haber enfermedades. No las podemos desaparecer. Siempre va a haber cosas negativas que nos perturban. Esas no son las causas del desánimo. Pero si ya los hermanitos separados dicen que todo va a desaparecer. Sí, allá, pero aquí no. Aquí le decimos, aquí no vas a perder. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿cuál es la causa del desánimo? Hay que saber que el ánimo no es más que un descuido de la vida espiritual. No te desanimaste porque tu pareja ya no quiere nada contigo. Tú no te desanimaste porque vino la dificultad, vino ese problema, esa tempestad. No, tú te desanimaste porque te descuidaste en la vida espiritual. Por eso, así es fácil. Así es fácil. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job? Capítulo 1, versículo 21. Job, si alguno de ustedes ya han leído su libro, ustedes van a poder encontrar bastantes enseñanzas de este gran hombre de Dios. Comienza los primeros capítulos hablando de Job. Tenía muchas posesiones, era un hombre muy rico, pero era un hombre de Dios, que alababa a Dios, que servía a Dios. Y dice la Biblia que en una ocasión estaban reunidos en la corte celestial y también llegó Satán ahí, y Satán llegó ahí y Dios le presumió a su siervo Job. Le dijo: mira, ¿has visto a mi siervo Job? Es el hombre más sincero, más recto que hay. Y Satán le dice: es que tiene posesiones, lo han bendecido con esto, pero quítale sus posesiones, quítale todo lo que tiene y vas a ver que te va a traicionar. Así que Dios le dijo: ok, te permito que le quites sus posesiones, incluso le da permiso de quitar la vida a sus familiares. Y Job, ¿qué hace? Él fácilmente se pudo ver desanimado, ¿no? Porque se quemaron sus posesiones, asaltaron a sus familiares, los mataron, a sus hijos. Y dice en el versículo 21, en el versículo 20: entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona animada, llegue lo que venga, él dice: bendito sea Dios. Yo tengo gozo. Bendito sea Dios. Yo no voy a desanimar. Yo no voy a dejar ir al grupo, no porque mi viejo me quiere dejar que se largue. Yo no voy a desanimar porque vienen los problemas económicos. Que me corten la luz, hombre. Él en cielo no lo voy a necesitar. Que me corran el trabajo, bueno, siempre que necesitamos un descansito. Cortan el cable, ¿no? Y cortan el cable, pues mejor. ¿Y qué es lo que sucede más adelante? Satán regresó con Dios y Dios le dice: Señor, ¿te has fijado? Dice en el versículo 3, en el capítulo 2: ¿te has fijado en mi siervo? En la tierra no hay otro hombre como él, no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, religioso y apartado del mal.
y tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin motivo, pero todavía persiste en su honradez. Y Satán le dice: una piel por otra piel, uno da todo por lo que tiene por la vida, pone la mano encima, hiérelo en la carne, en los huesos, y te apuesto que te maldice en tu cara. El Señor le dijo: haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. Así que Dios le dio permiso a Satán de contagiarlo de enfermedades. Entonces dice en el versículo 7: y Satán se marchó e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie a la coronilla. Job agarró un pedazo de teja para rascarse con ella y permaneció sentado en medio de la ceniza. Su mujer le dijo: ¿todavía persistes en tu honradez? Fíjense lo que decíamos, que a ver, los nuevos familiares somos los que desanimamos a la pareja. ¿Qué dice la mujer? ¿Todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete, le dice su mujer a Job. ¿Tenía mala intención o buena intención la mujer? Mala. Dice pésima. ¿Pero por qué le dice eso? En realidad ella tenía una buena intención. Le decía: muérete para que no sufras. Maldice a Dios, ¿por qué? Porque Dios te ha traicionado, Dios te ha abandonado. Es lo que ella le quiere decir. No es que ella no ame a su esposo, ella lo ama según como ella sabe. Y así muchas veces nuestros familiares, no es que nos odien, nos aman, pero a veces ahí se dejan llevar también por el enemigo. Y él le contestó: hablas como una necia, hablas como una necia. Si aceptamos los de Dios, los bienes, no vamos a aceptar los males. Y a pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Palabra de Dios. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Llegó la enfermedad, llegó la tempestad, los problemas económicos, perdió todo, perdió sus hijos, todo. ¿Y qué seguía haciendo Job? Seguía bendiciendo a Dios. ¿Y sabes cuál es una de mis oraciones que yo hago todos los días? Yo no sé si tú haces esta oración, pero te la recomiendo. Señor, si un día te llegas a llevar a alguno de mis niñitos, o a mi esposa, o a mis padres, dame las fuerzas desde ya para seguir alabando y para seguir con este gozo. Muchos no pensamos en esas cosas, pero tú no sabes si tus niñitos van a irse. No sabes si tus papás, si algunos ya han perdido a uno de sus padres, o los dos. Pero no sabemos cuándo nos va a llamar el Señor a nosotros, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Quizás crecen y ya de una edad grande y tú mueres antes que ellos, pero quizás no. ¿Y tú te has preparado por si llega ese momento? ¿Te has preparado? Empieza a prepararte, empieza. Porque si es que llega, Dios quiere que tú reacciones como Job. Y va a llegar, ¿no? Va a llegar, no sabemos de qué manera, pero va a llegar. La muerte existe, hermano. Alguien en tu familia se va a morir. Suena feo lo que te estoy diciendo, pero es la realidad. Alguien en tu familia se va a morir. No sabemos quién es, pero alguien se va a morir. Todos vamos a morir, unos antes que otros. Pero cuando llegue ese momento, hermano, hay que estar como Job. Dice la palabra que Job se sentó en ceniza. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Estaba de luto. Estaba de luto, sentía dolor. ¿Cómo no? Sentía dolor. No quiere decir que no hemos sentido dolor. No quiere decir que no vamos a estar tristes. Pero no maldecía a Dios. Sentía dolor porque ya no estaba su ser querido, ya no estaba ahí, ya no tenía la salud, ya no estaba. Sentía dolor. Pero nada era contra Dios. Ahí con su dolor y su tristeza dice: gracias, Señor, gracias, te alabo, te bendigo. Amén. Así como debe ser nuestra actitud. Y nosotros por cualquier cosita nos desanimamos. Ahora, si nos desanimamos cuando viene el bill más de $100, si nos desanimamos cuando hay una pelea en casa con el esposo, imagínate cuando llegue la muerte. Se me cayó una uña postiza. Imagínate, ¿no? Si nos desanimamos porque no tenemos mucha ropa, o que porque no tenemos mucho de esto, porque no tenemos. Imagínate cuando llega algo fuerte, algo realmente fuerte. Y también Habacuc
capítulo 3, versículo 17-19, ustedes escríbanlo. No hay tiempo para repasar esta lectura, pero ya la hemos repasado con algunos de los hermanos que han estado en unas pláticas. Pero básicamente comienza así: aunque la higuera no eche brotes, las cepas no den fruto, aunque el olivo se niegue a su tarea. Y más adelante dice: yo festejaré al Señor, gozando con Dios mi Salvador. Aunque las cosas no marchen bien, yo voy a seguir gozándome en el Señor, porque lo único que necesito es el Señor. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: bendito quien confía en el Señor y busca en él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no temerá. Su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta, no deja de dar fruto. Palabra de Dios. ¿Tú confías en el Señor? Tú buscas en Él tu apoyo. Buscas en su apoyo. Dice que aquel que busca en su apoyo y confía en Él es como un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no dice por si llega el calor. ¿Qué significa el calor? Llega la tempestad, la dificultad, las situaciones difíciles. Cuando llegue, dice la Biblia, cuando llegue, porque va a llegar. No dice por si llega, no, va a llegar. Hoy, mañana, pasado, pero va a llegar. Así que, ¿qué es lo que tenemos que estar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser como este árbol que está plantado junto al agua, para que cuando llegue el calor, dice que no temerás, su follaje seguirá verde. Y en año de sequía, en una temporada mala, cuando vengan los problemas, dificultades, no se asusta, no deja de dar fruto. Y si tú estás plantado en las aguas del Espíritu Santo y tú estás arraigado ahí junto a la corriente, nunca vas a dejar de dar fruto, aunque venga el año de sequía, aunque venga el calor. Amén. Amén. Y escuchamos en Juan capítulo 15, habla acerca de la vid verdadera. Si estamos unidos a aquel que es la vid, nosotros somos los sarmientos. Y si no estamos unidos a la vid, ¿qué es lo que sucede? No vamos a producir los frutos. No vamos a producir los frutos. Cuando el sarmiento es arrancado de la vid, no sirve para nada. Se echa al fuego, dice ahí en Juan. No se echa al fuego. Pero tú y yo no queremos ir al fuego. Tú y yo queremos permanecer unidos a la vid. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 dice la Biblia: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Mi hermano, no seas tibio. Nadie quiere terminar vomitado de la boca de Dios, porque no va a ser bonito. No va a ser bonito. No va a ser bonito. No seas tibio. Prende el switch. Prende el switch del desánimo. Prende el switch del ánimo, del gozo. Deja ya de ser tibio. Cierra tus ojos por unos momentos. Vamos a hacer oración.